Los podcasts de la FEFEC, Después del cáncer. Hola, soy Ana, psicooncóloga del Centro Calidad Sant Pau. Yo soy Dani, enfermero gestor de casos de mama en el Servicio de Oncología del Hospital de Sant Pau. Hoy hablaremos del bienestar emocional durante la superación o cronificación del cáncer. En los últimos años hemos visto cómo ha crecido la concienciación acerca de la importancia de la psicología y la salud mental en diferentes aspectos de la vida. Y después de un proceso oncológico, por supuesto, también es fundamental cuidar este aspecto. El diagnóstico del cáncer tiene un impacto muy significativo en la vida de las personas. Pero incluso después de superarlo o cronificarlo, quedan secuelas tanto físicas como psicológicas, y estas últimas se relacionan con emociones, a veces desconocidas, a las que los pacientes tienen que hacer frente. En este capítulo hablaremos de cuáles son los sentimientos más frecuentes que tienen las personas en esta etapa, de qué manera pueden gestionarlos y qué profesionales pueden acompañarlos. Pero iremos paso a paso. Para empezar, ¿cuáles son estas emociones, Ana? Tanto a corto como a largo plazo, la superación o cronificación del cáncer tiene un impacto emocional. Los sentimientos más frecuentes después del diagnóstico son de desconcierto, tristeza, angustia por los tratamientos y pruebas, rabia e incertidumbre. Durante el tratamiento se producen muchos cambios en diferentes aspectos de la vida de la persona afectada que no son fáciles de asumir. Una vez finalizados estos tratamientos, además de la tranquilidad de haberlos acabado, muy a menudo se presenta la ansiedad por saber cómo se encontrarán o cuándo les harán el seguimiento para ver que todo continúa bien. Durante el tratamiento, las visitas al médico son tan habituales que se sienten con la confianza de que la enfermedad está controlada, pero al terminar, pueden sentir que pierden esta seguridad que les daban los controles tan seguidos, lo que aumenta la ansiedad. Esta incertidumbre no es fácil de gestionar. También hay personas que durante el tratamiento han estado tan focalizadas en seguir las pautas que no se han parado a pensar en cómo se sentían ni a ver todo lo que ha pasado. Al acabar, todas las emociones de rabia, ansiedad y tristeza pueden aparecer también por las secuelas experimentadas, los cambios físicos, etc. Es frecuente que aparezca en este momento el miedo a la recaída. La mayoría de las personas con cáncer lo han sentido en algún momento después del tratamiento y el 30% lo sienten de forma continuada. Es cierto que cuando las personas reciben el diagnóstico de una enfermedad como es el cáncer, pueden surgir cualquiera de estas emociones que comentas y que muchas veces pueden ser muy complejas de gestionar sin las herramientas necesarias. Por eso considero relevante remarcar las diferencias entre los modelos de atención sanitaria clásicos y los más actuales. Los modelos clásicos, sobre todo, se centraban en el control de la enfermedad, tratamiento y efectos secundarios o síntomas relacionados con esta, teniendo así una aproximación muy limitada en la atención de las personas que sufren un cáncer y dejando de lado el cuidado emocional. Pero sabemos que, por ejemplo, la prevalencia de la depresión entre las mujeres supervivientes de cáncer de mama se sitúa entre un 10 y un 20% aproximadamente. Por suerte, los modelos de atención actuales tienen una visión mucho más holística de la atención de las personas que acompañan y de sus procesos de salud, teniendo en cuenta la parte física y del tratamiento de la enfermedad, pero también su vivencia psicoemocional del proceso. ¿Nos podrías explicar, Ana, cómo se aborda esta nueva visión del cuidado de los pacientes y, sobre todo, cuáles son las personas encargadas de aportar experiencia al atender estas necesidades relacionadas con su bienestar y calidad de vida? Claro, Dani. Como dices, afortunadamente ahora las personas afectadas de cáncer pueden contar con un equipo multidisciplinar para gestionar no solo la parte física del proceso, sino también la parte emocional. Algunos hospitales cuentan con la figura del psicooncólogo, pero también hay entidades que ofrecen servicios de atención psicosocial a través de sus profesionales, generalmente trabajadores sociales y psicooncólogos. Los pacientes llegan normalmente derivados de los especialistas que los tratan. Pueden ser oncólogos, enfermeros de casos u otros, cuando detectan que la persona necesita ayuda psicooncológica. Aunque el mismo paciente también los puede solicitar la derivación si considera que necesita apoyo emocional y psicológico. Las personas especialistas en psicooncología son profesionales de la psicología especializados en acompañar emocionalmente y orientar a las personas con cáncer y familiares durante y después de la enfermedad. Ayudan a identificar las emociones, facilitar la expresión de forma adaptativa y a encontrar recursos que los ayuden a mejorar su estado emocional. Efectivamente, el equipo que apoya es multidisciplinar. Pero a pesar de que estos profesionales tienen un rol fundamental en el acompañamiento de los pacientes y sobre todo en el abordaje de sus necesidades psicosociales, no todos son tan conocidos, como puede ser el rol de la enfermería de práctica avanzada en oncología en este caso, o la enfermería de casos. Estoy de acuerdo contigo. La labor de la enfermería a veces es desconocida, pero muy importante para las personas afectadas. Como está más presente en los hospitales, las personas se pueden sentir más acompañadas en situaciones difíciles. Dani, ¿nos puedes explicar cuál es la labor de esta especialidad en el ámbito hospitalario? Claro, el rol de enfermero gestor de casos, por ejemplo el de cáncer de mama, que es el que yo conozco, es un rol avanzado que requiere formación especializada y sobre todo años de experiencia.
Su función principal es la de acompañar a las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama durante todo el proceso y desde el momento del diagnóstico, estableciendo así un vínculo de confianza que permite identificar y abordar las necesidades que vayan presentando durante el camino, tanto las físicas como emocionales o psicosociales. Les dan recomendaciones para seguir un estilo de vida saludable y favorecen la creación de espacios donde puedan expresar sus inquietudes o miedos relacionados con la vivencia que están experimentando. Si bien es cierto que no tienen las herramientas para ayudarlas con todas las necesidades que se pueden ir presentando, sí que identifican quién es él o la profesional que los podrá ayudar mejor en su gestión. Y además gestionan que siempre se mantengan los calendarios correctos en las pruebas diagnósticas, visitas, etc. De alguna manera, son el nexo entre los pacientes y el equipo multidisciplinar. Es muy interesante esto que explicas. ¿Y cuáles son las estrategias que se siguen desde esta especialidad de enfermería? Cuando hay ansiedad o miedo a la recaída en los tratamientos o pruebas, ¿qué hacen estos profesionales? Creo que la primera herramienta y la más importante es escuchar activamente a los pacientes, es decir, con atención plena, empatía y con el objetivo de comprender completamente lo que nos quieren decir. De este modo, pueden poner sus inquietudes sobre la mesa y ayudarlos con su gestión. Esta primera estrategia ya muchas veces los ayuda a rebajar la intensidad del malestar. Si ven que la persona que tienen delante presenta una inquietud elevada, como bien he dicho antes, la enfermería tiene la capacidad de identificar estas necesidades alteradas y es el momento en el que se sugiere a los pacientes iniciar la atención a cargo de una persona especializada. Es aquí donde entran los especialistas en psicooncología, que son estas personas indicadas para atender estas necesidades. Ana, ¿nos podrías explicar un poco cuáles son las estrategias que se trabajan en la consulta para gestionar las emociones de las cuales hemos hablado? Por ejemplo, para empezar con una, el miedo a la recaída. El miedo a la recaída se manifiesta de diferentes formas. Se puede identificar en forma de pensamientos negativos en torno a la recaída y creencias desadaptativas. Estas creencias son pensamientos negativos, sesgados y erróneos que afectan a la persona sobre el control de la enfermedad. También se puede manifestar con ansiedad, cuando llegan las pruebas de seguimiento o cuando alguna situación les recuerda vivencias del pasado. Cuanto mayor es el nivel de preocupación, el miedo será más mantenido y habrá más ansiedad. Además, las personas que han tenido experiencias negativas en torno al cáncer, ya sean suyas o de otras personas conocidas, suelen tener más miedo a esta recaída. El primer paso para hacerle frente es reconocer que el miedo existe y que es habitual, evitando culparse y dándose permiso para sentirlo. Algunas de las estrategias que ayudan a disminuir este miedo son practicar técnicas de relajación, como la respiración abdominal profunda, identificarlo y cuestionar los pensamientos negativos que aparecen, que muchas veces son irracionales. En psicooncología se enseñan técnicas o preguntas que pueden ayudar a relativizar y a situarse en el presente, como por ejemplo, ¿qué argumentos a favor o en contra tengo para validar este pensamiento? ¿Puedo demostrar que es cierto o falso? Si un amigo o una amiga me dijera lo que yo pienso, ¿qué le diría? ¿Lo mismo que me digo a mí mismo o le diría otra cosa? ¿Me es útil pensar así? ¿Qué emociones me provoca pensar así? También ayuda a afrontar los pequeños miedos o situaciones evitadas que limitan a la persona. Se les ayuda a encontrar herramientas para poderlas enfrentar y para aprender a tolerar la ansiedad. Por otro lado, mejorar e incrementar los espacios de autocuidado y de motivación, que son herramientas importantes para generar energía y calma, contribuyen a reducir el miedo. Finalmente, reducir la exigencia y mejorar la comprensión hacia uno mismo, practicar ejercicios de meditación y mindfulness y la reducción de la observación exagerada del cuerpo del control son otras de las estrategias que se pueden seguir. Y desde la enfermería, Dani, ¿cómo se hace? Desde la enfermería se dan herramientas que impacten también de la misma manera, sobre todo en su día a día y en sus rutinas. Una parte importante de estas estrategias son recomendaciones de salud que se basan sobre todo en la evidencia científica y que se sabe que pueden tener un efecto positivo tanto en la calidad de vida de los pacientes como pueden ser la alimentación saludable y el deporte. Por ejemplo, en oncología sabemos que la actividad física es una aproximación con un gran impacto en las personas que sufren la enfermedad. No solo por los beneficios físicos, que obviamente son muy relevantes, sino también por el impacto en la prevención y control de la enfermedad. Sabemos, según artículos recientes de referencia, que las mujeres físicamente activas tienen entre un 30 y un 40% de reducción del riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y también hemos observado que en las personas que ya presentan un cáncer, la actividad física tiene la capacidad de reducir el riesgo de mortalidad por la misma enfermedad y que además ayuda a mejorar la calidad de vida y la percepción de la salud psicoemocional de los pacientes. Por lo tanto, como os podéis imaginar, es un recurso en el que se pone mucho énfasis. Otras estrategias que se abordan pueden ir dirigidas al manejo de la autoimagen, porque en muchas ocasiones, ya sea por la misma enfermedad o por los tratamientos, el cáncer cambia la imagen corporal de las personas que lo sufren.
Y también estrategias para generar hábitos saludables nutricionales, para el control de síntomas, para garantizar el sueño y el descanso, que es tan importante, y también para preservar la salud sexual, entre otros. ¿Y de qué recursos disponen los pacientes si necesitan apoyo más allá de la consulta? En la consulta se intenta que tengan todas las herramientas necesarias para abordar alguna de las áreas del autocuidado de las que hemos hablado anteriormente. Pero también las entidades que ofrecen servicios de atención psicosocial, que colaboran activamente con los hospitales, ayudan mucho a buscar la excelencia en el cuidado de las personas a las que acompañamos. Y con ellas se mantiene el contacto cada día. Es sin duda un trabajo en equipo. Bien, Dani, creo que tenemos que ir acabando. Ha sido realmente interesante poder hablar contigo sobre la importancia de cuidar el bienestar emocional de las personas que han superado o cronificado un cáncer desde diferentes perspectivas. ¿Te parece si hacemos un breve resumen de lo más destacado que hemos comentado? Por supuesto. Para mí también ha sido un gran placer hablar contigo, Ana. Creo que lo que más destacaría es la importancia de acompañar a las personas que sufren la enfermedad desde un punto de vista holístico. También el papel de la actividad física adaptada siempre a las necesidades y capacidades de cada paciente, por los beneficios que aporta en prevención terciaria, control de síntomas y mejorar en la calidad de vida y sobre todo el bienestar emocional. Por mi parte, destacaría la importancia de mejorar la comprensión hacia uno mismo y darse espacio para cuidarse, porque una parte del malestar emocional deriva de ser demasiado exigente, obviar las necesidades propias y no reflexionar sobre cómo nos sentimos. Si nos mantenemos en el presente y no dejamos que los pensamientos nos dominen, podremos estar más tranquilos y disfrutar del día a día. Y cómo no, tener en cuenta las estrategias de autocuidado que hemos mencionado antes. Finalmente, me gustaría resaltar la importancia de estos roles profesionales, como los de enfermería y los equipos de psicología, que no son tan conocidos, y del resto de profesionales que cuidan de las personas que pasan por una enfermedad oncológica, porque entre todos podemos mantener esta visión global en la atención sanitaria que reciben. Y con esto creo que ya lo tenemos todo. Muchas gracias, Dani. Gracias a ti también, Ana. Y gracias a vosotros por escucharnos en los podcasts de la FECEC. No os perdáis los próximos episodios. Nosotros también estaremos pendientes. Los podcasts de la FECEC. Después del cáncer.